Damos inicio a esta entrevista que forma parte del proyecto Huellas Locales, Ecos Reciente, desarrollado por los alumnos de tercer año de profesorado de Historia del Instituto Superior Formación Docente 51 de Pilar, en el marco de la materia Teoría e Historia de la Historiografía, por el profesor Pablo Lescano. Nuestro objetivo con este proyecto es analizar las historias particulares para poder comprender no solo los hechos históricos, sino también cómo se construyen y narran las diferentes historias desde distintas perspectivas. Nos interesa mucho poder conocer la mirada de Eva Orifici, su experiencia personal, para descubrir los matices y significados que hacen única su historia. La estaremos escuchando atentamente y esperemos que disfruten de esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Calabró y junto con un grupo de compañeros que formamos parte del Instituto Superior de Formación Docente número 51, estamos haciendo un proyecto en cuanto a la memoria de lo que pasó en el tiempo de la dictadura militar. Y bueno, estamos haciendo estas entrevistas, ¿no? Con respecto a recuperar el testimonio y la experiencia como docente y militante en los años previos al golpe de 1976 y también en lo que es lo posterior. Lo que sí valoramos enormemente el que esa disposición que tiene usted de estar aquí con nosotros compartiendo su historia y aparte de que es parte de esta memoria colectiva, la verdad, el trabajo y la justicia de nuestro país. Y bueno, así que la presentamos formalmente acá con todos nosotros, Eva Raquel Orifici. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor. La verdad que es un gusto que esté aquí con nosotros. Es un placer y en esta entrevista lo que nos conmocionó mucho su biografía. Y en la lectura que habíamos visto, vimos que usted hacía trabajos comunitarios en barrios carenciados, ¿verdad? Entonces queríamos saber cómo combinaba la docencia y la militancia en ese tiempo previo al golpe militar. Bueno, hola, buen día. Bueno, primero darles, acercarles mi agradecimiento por esta posibilidad de poder aportar algo en lo que sea en construcción de memoria y sobre todo en la construcción de la memoria local. Bueno, yo nací en Del Viso. Soy oriunda de aquí, estudié en la escuela primaria, en esa época era la escuela número 10, que en la actualidad lleva el nombre de 38. Estudié el secundario en el colegio parroquial de Del Viso y trabajé en un principio muy poquito tiempo en este colegio parroquial una vez que me recibí, pero ya directamente desde el año 1968 entré a trabajar como maestra de grado en la escuela 10, o sea, la escuela donde yo hice mi primaria. La verdad que es una experiencia muy buena. Tenemos que pensar en un periodo histórico totalmente distinto, pero a su vez con muchísimas similitudes al hoy. Una escuela pública que estaba muy bien reconocida a nivel de la sociedad, con docentes con un interés muy grande también en capacitarse en el sentido de la docencia, y en parte eso creo que es lo que a uno lo va formando. Al ver cuáles son las necesidades sociales que hay desde el rol que uno tiene como docente, cómo puede favorecer a sus alumnos en el sentido de sus derechos, a las familias en el sentido de sus derechos. Y creo que ahí es donde está el eje central. Yo había recibido de maestra, estaba trabajando, y lo que veía es un nivel de carencias muy grandes,
sentido de que por allí había que tramitar papeles y la familia no sabía cómo hacerlos. Había problemas también de analfabetismo o semi-analfabetismo de parte de los padres. El hecho de notar cómo eso dentro de un contexto social también oprime, ¿no? En el sentido de que hay otro que sabe más, entonces parece que el que sabe más tiene más derecho de yo que no sé tanto. Entonces el asunto del empoderamiento también a nivel familiar es importante. Entonces crear lo central es también crear vínculos con la familia y que sienta que el docente es un lazo por allí, ¿no? Entre aquellos que se sienten en el contexto familiar y el docente puede con sus conocimientos o sus contactos institucionales favorecer a esa familia. Todo eso, en mi caso, me fue llevando a tener una convicción más fuerte en este sentido. Por ejemplo, el hecho de notar que había muchos alumnos con ciertas dificultades y que esas dificultades no las podíamos solucionar dentro de lo que en nuestro título decía maestra normal nacional, ¿no? Entonces, que había que buscar nuevas técnicas, nuevas pedagogías como para poder colaborar para que esos niños puedan desarrollarse. Y una de las primeras cosas que hice, por ejemplo, fue capacitarse en lo que en aquella época se llamaba educación diferencial, o sea, frente a niños que presentaban un grado de dificultad de integración dentro de la institución, bueno, no teníamos nada, no había nada. Entonces sentía esa responsabilidad de, bueno, yo que tengo estos alumnos con estas dificultades, bueno, no los podés dejar a un costado. Entonces, bueno, cómo trabajar con ellos e integrados con el resto de los alumnos, que hoy está esto totalmente avanzado porque tenemos maestras que van de apoyo, gabinete y demás, cosas que ya les digo, en esa época no existía. O sea, como que había que ponerse al hombro, estaba incluido en el, claro. Y bueno, y eso te va llevando también a que esta cuestión de derechos, ahí aparece la cuestión del sindicato. O sea, yo participé desde inicio en la creación del sindicato. En este momento el distrito, de la zona, mejor dicho, del Viso, pertenecía al distrito de General Sarmiento. Y bueno, me voy acercando al sindicato hasta que en el año ya 74 directamente conformo la comisión interna del sindicato. En ese momento no era el SUTEBA, el SUTEBA se crea con posterioridad a todo este periodo, pero sí ya comenzamos a trabajar con la construcción de la CETERA. Entonces participé de muchas reuniones, sobre todo el referente en esa época de la provincia de Buenos Aires era Mari Sánchez, y bueno, todo eso nos iba llevando a trabajar mejor, a profundizar la cuestión de reclamos hacia el Estado, pero a su vez también un compromiso, digamos, ¿no? Y es cierto lo que conocen ustedes, aparte de ese trabajo dentro de la institución escolar como maestra, ayudando a mis alumnos, a las familias y demás, en un barrio, especialmente en la zona de Manuel Alberti, que siempre cuando nos invita a las charlas contamos con mi compañero. Sí, contaba la biografía que era por esa zona. Claro, la zona de Manuel Alberti en esa época se llamaba Kilómetro 42. No existía. O sea, no existía nada, ¿no? O sea, en grupos de casas aisladas,
la gente en parte colgada para tener la luz, no existían las veredas, no existía la salita de primeros auxilios y demás, ¿no? Entonces la gente tenía que venir en el medio del barro hasta del viso para llegar a lo que era la salita de primeros auxilios, donde que hoy lo oriundo es delante de lo que hoy es el hospital en Del Viso, una casita que hay que bueno, después fue transformada y en parte reformada, pero esa era, digamos, lo original. Así que no fue, digamos, por los derechos de ellos, estaba luchando por los derechos de aquellas personas en esos barrios carenciados, ¿no? Asesorándolos, trabajando con ellos, al lado de ellos. Y por eso, ¿qué tensiones o dificultades encontraba al ejercer docencia en ese contexto? No, porque estaba dentro, desde mi punto de vista, era el todo, digamos, ¿no? O sea, yo no dejaba de cumplir mis labores docentes, mi reconocimiento dentro de la institución, el reconocimiento de mi compañera, era la delegada, por ejemplo, de la escuela, hablaba perfectamente, tenía buen trato, digamos, con las autoridades escolares, con una actitud de respeto, y no me generaba, digamos, ningún roce, nada por el estilo. Lo que, por supuesto, era mucho mayor el desgaste que uno tiene por el hecho de que no era solamente el trabajo de las horas que estábamos frente a los alumnos, sino que uno iba viendo más cosas, ¿no? Y teniendo una visión por allí más amplia. Pero tampoco dejaba de ver la cuestión de la capacitación. O sea, la capacitación pedagógica es muy, muy importante a nivel personal y también a nivel colectivo, porque si ven el cuaderno van a ver, por ejemplo, cursos que fui haciendo en toda mi carrera, que son aportes así muy, muy importantes, ¿no? O sea, sí, la docencia fue parte fundamental, digamos, en ese movimiento sí, que hacía. Sí. En cuanto a la vida cotidiana, ¿no? Antes del golpe, ¿cómo era su vida, fuera de lo profesional, su vida cotidiana? Bueno, estaba casada, mi esposo era Raúl Marciano, un docente también conocido. Mandamos saludos. Alberto, no me digas que lo conoces. No, le mandamos saludos. La biografía sobre él. Bueno, él trabajó mucho en la zona de Derqui, uno de los fundadores de la Media 7 de Derqui, e incluso la Media 6 del barrio Perusotti, donde no había autoridades, y los dos, fue designado preceptor y ellos coordinaban y armaban la escuela en esa época. Estábamos casados y teníamos un hijo que es Martín, que es profesor también de educación física, y también su fuerte laboral es Derqui. Ha trabajado en muchísimas escuelas de Derqui, trabaja en Derqui y en Del Viso. Quería preguntarle, bueno, ¿qué cambio sintió en su vida diaria a partir, digamos, de estos movimientos militares que habían, tanto previo, digamos, al golpe y ya cuando se escuchó, digamos, la campana de que ellos habían digamos que en los últimos tiempos, en el año sobre todo 75, ya había muchas situaciones de tensión. El 75 fue un año muy, muy importante en función de los reclamos laborales. Surge la coordinadora de gremios de lucha de Zona Norte y nosotros incluso como docentes participamos de toda esa movida, reuniéndonos con los compañeros, y ahí hay un salto muy grande en la cuestión de educación, en el sentido de
percibirse que también éramos trabajadores, o sea, éramos trabajadores de la educación. Terminaba este ciclo histórico en el país de que los docentes, la segunda mamá y ese tipo de eslogan, ¿no? que se utilizaba como si uno estuviera fuera del contexto social. Y allí eso es muy importante, se profundiza mucho, es masivo, o sea, yo creo que a nivel de conciencia, ¿no? Fue muy importante. Y entonces eso llevó a que habría por allí compañeros que podrían estar más expuestos frente a las fuerzas represivas que por supuesto iban operando, y sobre todo en aquellas, es la época también que empiezan a aparecer ciertos grupos ultraderechistas como la AAA o en la zona de La Plata especialmente, o Mar del Plata, el Comando Nacional de Organización Universitaria, el CNU, y donde hubo secuestros así de compañeros y demás. Pero, digamos, no se compara todo ese accionar con lo que fue después el golpe militar, que fue una cosa mucho más de otra forma, ¿no? Sí. Por eso la pregunta con respecto a, digamos, el vecindario, cómo se vivía en el barrio, ¿no? Digamos, todo ese clima, ¿no? Y bueno, la cuestión era de que había, había temores, había en Del Viso sucedieron cosas, por ejemplo, en una quinta aquí cerca, que hubo todo un allanamiento, que vinieron con tanques, una cosa de locos, por donde funciona hoy esta casa de eventos, que ahora no recuerdo el nombre, por Lisandro de la Torre, acá nomás, no Han, San Lisandro de la Torre, me acuerdo, que ahí llevaron gente detenida, después hubo, en el Mapuche, y había ya a fines del 75 una presencia de algo que se notaba, ¿sí? Una mayor presencia, no el ejército, sí la policía de la provincia, y ciertos manejos de autos medios extraños que por allí se veían en los barrios y demás, ¿no? Lo que después se termina en la patota, ¿no? Sí. Entonces eso se percibía. También estaba la situación de que a veces uno venía viajando en colectivo y subía gente que no era el trabajador, que vos te dabas cuenta de que por más que se quisieran disfrazar, viste, siempre hay algo como que diferente, algo diferente que lo delata, ¿no? Se veía. Y bueno, y a veces en ocasiones subían así, previo al golpe, ya te pedían por allí documentos cuando venías de tus tareas y demás. Y después en lo institucional, ¿no? ¿Cómo se empezó a vivir el clima dentro de las instituciones en esos años? Bueno, nosotros dentro de la institución, yo me refiero a lo mío, nosotros en la escuela no notamos nada, digamos como una bajada, vamos a decir, a las autoridades escolares. Nosotras, si había o no, desconozco, o sea, no nos dimos cuenta, pero sí, una cosa que nosotras como maestras percibimos es que aparecen en las escuelas por allí, sobre todo padres,
o querer incorporarse a la cooperadora, Ujú. siendo que pertenecían a una fuerza de seguridad. Eso, pues, ustedes cuando miren archivos y demás van a ver cómo las cooperadoras fue uno de los lugares después del golpe donde se ingresa, digamos, como pensando que desde la cooperadora podés hacer medio la inteligencia de la comunidad, ojo con ese tipo de cosas que a veces pasan como ingenuas y no son tan ingenuas. Entonces, no, sinceramente no recuerdo, no recuerdo, pero sí te puedo decir que en reuniones en el sindicato muchos compañeros denunciaban, por ejemplo, sobre todo en la zona de San Miguel, cercanía con Campo de Mayo desde ya, el hecho de pedir informes o cosas como que ya iban llamando la atención, o vos te dabas cuenta que estaban detrás de alguien, recabando información de alguien vía lo institucional, Claro. vía las autoridades, ¿no? Eso sí. Claro, por sí. eso, por ahí es redundante la pregunta, pero por ahí cómo se había permeado en el ambiente institucional, digamos, el contexto político que se estaba viviendo. Claro, Por ahí lo que pasa es que también lo que hay que ver es el salto que a nivel gremial, el salto que se iba dando en función de las conquistas sociales. O sea, no es solamente una conquista social, no es solamente que te mejoren el salario, sino, por ejemplo, en cuanto al régimen de licencias, que determinados, nosotros pudimos conseguir que, siendo delegado en la escuela y las reuniones de delegados se hacían en horario laboral, el día tú ausente estuviese justificado, que hoy es lo más normal, que presentan una constancia más. A nosotros nos costó muchísimo tiempo, o sea, o una de dos, o faltaban y te ponían por causas particulares las inasistencias, o bien esas reuniones se hacían después de las 6 de la tarde, en los casos en que tenían dos trabajos, digamos, ¿no? Entonces era complicado. A nivel de la parte de salud es increíble. Yo creo que a nivel de docentes, siempre tengo la posibilidad de hablar con chicos más jóvenes así, decirle, no tienen idea, nosotros faltábamos por un problema de salud, y tu problema de salud lo tenías que pedir o ir enfermo hasta Bella Vista, que estaba el único médico del distrito que atendía a todos los enfermos, te podés imaginar. Entonces, de acá desde el Viso llegar a Bella Vista era terrible. No existían los colectivos como ahora, no existía. El 176 venían, no sé, cada hora o cada más, y hacía todo ese circuito que te perdés. O si no, tenías que ir caminando hasta la ruta 8 y tomar el famoso 141 que te dejaba en la ruta, y después caminar para llegar a Bella Vista. O sea, esa era la realidad que teníamos. Entonces, de acuerdo al criterio del médico, si te daba o no te daba la licencia de un día, de 2 o de 3. Entonces, es mucho lo que se fue logrando a partir de luchas, reclamos y pagos, más vale, ¿no? Claro. Sí. ¿Y en la institución, en las escuelas, se podía hablar libremente? Libremente sí, en el sentido de que no tenés como hoy, no tenés un espacio que se te brinde en lo institucional, digamos, de encuentro. Por ahí en una reunión de maestros que pudiera hablar y alguien podía transmitir algo. Lo que nosotros hacíamos era, formar parte de ser delegado de la escuela, entonces, bueno, podía tener
pedía permiso o aprovechando una hora especial o en el recreo específicamente, conversar con los compañeros y transmitirles, bueno, qué es lo que estaba viendo para que tuvieran un panorama y recoger también por el otro lado cuáles eran las necesidades que ellos estaban planteando. La afiliación al sindicato no fue una cosa fácil. Había que convencer a los compañeros de que era necesario estar todos juntos para defender los derechos y que individualmente no lo podían hacer. Y más de uno, como hoy, dice no estoy de acuerdo porque gano poco, por esto, porque por ahí puedo llegar a tener problemas, porque claro, era nuevo. Hoy se lo ve como lo más normal, estar afiliado a un gremio, ¿no? Y creo que somos conscientes de los beneficios que representa y formar parte de esa estructura. Sí, también, todas ¿no? esas luchas significaron mucho, sí. lo cual hoy por ahí se pueden ver con algo común, ¿no? Pero en aquel momento fue una lucha, digamos. Incluso el hecho de capacitarte, las capacitaciones nosotros las hacíamos fuera del horario escolar. O sea, tenías que tener la constancia y el compromiso de poder sacrificar, si querés, por ahí. Para mí no era sacrificio, pero sí sabía que le estaba quitando horas a mi familia en función de un objetivo a cumplir, ¿no? Estar mejor preparado para los desafíos que se iban presentando. Pero sí, no, por eso digo, no es creo que no debe haber nada escrito, por lo menos no lo conozco, pero sería fantástico por ahí ir recuperando esas historias de lucha, que si bien el sindicato lo ha hecho y ha sacado publicaciones por ahí, una cosa es en lo macro y otra cosa es en lo micro, en lo local, cómo se va desarrollando estas cosas. Es verdad. Y ahora vamos al tiempo, digamos, en el que estaba privada de la libertad, ¿no? Sí. No vamos a entrar en detalles cómo es que llegó ahí. Sí. Ya en su biografía está, lo hemos leído y nos ha conmocionado muchísimo. ¿Qué estrategias encontró para resistir en ese lugar, digamos, en el encierro? Bueno, la cuestión de la detención, secuestro, desaparición y después recién aparecer en una cárcel es todo un proceso que, bueno, uno lo va pasando, pero tienes que estar con las antenas puestas en el hoy en el momento de atravesarlo, ¿no? Y cuando uno ingresa ya en la cárcel, y sobre todo en ese momento, no es que tampoco decías, bueno, por lo menos teníamos un elemento a favor que siempre estuvimos, tanto mi esposo y yo, siempre tenía a disposición del Poder Ejecutivo, en ningún momento tuvimos una causa judicial. A nosotros nos ponen, digamos, a un grupo de detenidos y para nosotros famoso era el decreto 54 del Poder Ejecutivo Nacional, nada más. O sea que había una cantidad de 100 y pico de personas que legalizaron y pusieron ese decreto, que por supuesto ese decreto es como a nosotros nos secuestran el 29 de marzo del 76 y ese decreto lo hacen aparecer en los papeles con fecha de abril, pero yo llego a la cárcel y mi esposo también y toda la mayor parte del grupo de detenidos, que es el circuito de Escobar, Campana y Zárate, porque es así, porque nos fueron llevando por ese lado, y después de Zárate nos llevan a distintos lugares. Entonces estuvimos en el Pozo de Banfield, otro grupo estuvo en Campo de Mayo, otro estuvo en unas comisarías y demás. Y después, un buen día,
digamos, en mayo, nos van juntando de vuelta y nos reparten en distintas cárceles. Y llegar a la cárcel, y no sabés lo que es la cárcel. No tenés, o sea, todo era a estrenar, digamos, irónicamente, ¿no? Porque uno no sabía a qué se iba a afrontar. Y bueno, y el hecho de el ingreso, nosotros fue en las mujeres, de todas las mujeres que habían secuestrado, 5 nada más llegamos a la cárcel de Olmos. Cuando nosotros preguntábamos dónde estaba, decían Olmos, no sabíamos dónde quedaba Olmos, no teníamos ni idea. Y a los varones los llevan a Sierra Chica y algunos a la unidad 9 de La Plata. Esto todo, por supuesto, después lo fuimos armando, en ese momento no sabías nada. Y bueno, y nos llevan ahí y quedamos un tiempo en aislamiento por las condiciones físicas en que estábamos, y después nos ingresan con las otras compañeras, ¿no? Entonces es medio un aprendizaje, el hecho de ver, no conoces a nadie, no sabes quién es y demás. Pero ya de entrada te vas dando cuenta de, bueno, hay un contexto totalmente distinto, porque la mayoría de la gente que estaba detenida era, por ejemplo, universitaria, algunos eran funcionarios. Entonces vos ya ves o vas a ir reconociendo, ¿no? Y la cárcel se sobrelleva con organización, con una organización interna y una organización colectiva. Y justo eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué rol tuvo la solidaridad y la organización entre los detenidos? Es lo que nos salvó. A nosotros, en este libro que yo les comenté antes de iniciar la entrevista. Sí, puede contar. La consigna del jefe de seguridad del penal era que nosotras salíamos de ahí locas o muertas. Y él se subía a unos mesones que había en los pasillos, eran celitas así, entrábamos 4, y se paseaba por ahí muy orondo y nos decía de todo. Pero su consigna era esa. Entonces nuestra consigna era resistir ni locas ni muertas. Y si miran, era el lema, ni locas ni muertas. Pero ese ni locas ni muertas es cómo nos cuidamos entre todas, cómo nos organizamos, cómo resistimos y también cómo reclamamos, porque no era solamente por el hecho de estar sujetos al servicio penitenciario y a la dictadura, no era que nosotros no dejábamos de reclamar, digamos, lo que entendíamos que nos correspondía por derecho, ¿no? Sí, hay muchas personas, lo que hablamos, ¿no?, con el instituto, sí. Hablamos con el profesor de este proyecto. Eran personas intelectuales todas las que estaban ahí privadas de la libertad, digamos, o sea, en ese tiempo el rasgo común era claro, o sea, lo que no querían es que haya gente pensante. Exacto. No porque no hubiese compañeros, trabajadores, ¿no? Tampoco vamos a separar el intelectual, pero lo que me refiero es por ahí el ámbito en donde se desarrollaba, ¿no? Porque había también muchísimas compañeras y compañeros que trabajaban en villas y demás, pero claro, había una preparación, digamos, de esos compañeros, como curas, monjas, profesores, estudiantes universitarios, que con una actitud de ayuda al prójimo. Entonces, el hecho que
hoy, por ejemplo, un joven en un barrio se acerque a un centro y diga, los pibes tienen dificultades en aprender suma y resta, yo como futuro docente me acerco para dar una mano y que esos chicos puedan resolver eso que todavía no pueden comprender o aprender. Ayuda al chico, me ayuda a mí mismo, porque es así también, ¿no? Entonces, eso que lo vemos como muy normal, en determinados momentos en este país no se vio como normal. O ser un alfabetizador era, parece que cuando te preocupas por el otro ya hay algo en vos, ¿no? Esto que van metiendo en forma subjetiva con la población. Y ahí se presenta también la contradicción, porque hay personas que por allí del barrio reconocen, vamos a buscar un caso hipotético, pero reconocen en ese alfabetizador que es un compañero comprometido, que está ayudando, que está colaborando, pero por allí después, por una situación de miedo, trata de alejarse, o sea, sufre la contradicción, me está ayudando, yo lo quiero, pero por el otro lado yo tengo miedo. Entonces, ¿cómo trabajas esta cuestión? Y ahí empieza el asunto del terrorismo, y el terrorismo de Estado, porque el miedo te lo impone una fuerza represiva. Hoy por hoy, si vamos al miércoles, todos los miércoles en Congreso, queda claro, todos estamos de acuerdo, pobrecitos, los jubilados cobran poco y demás, pero ¿qué pasa a nivel social? Los muelen a palo, les pegan, todos sabemos que es cierto lo que reclaman. ¿Y qué nos pasa como sociedad? Eso nos interpela a todos, porque el Estado ahí está ejerciendo una represión totalmente desmedida, específicamente con ese sector. Sí, lo habíamos pensado cuando leímos sobre usted y su biografía. Y en un momento habíamos dicho que pensaba, ¿no? Cómo sentía la situación del clima, digamos, social ahora, ¿no? Justo lo que nos está contando. Y otra pregunta que quería hacerle es que si hubo momentos de creatividad, de enseñanza o transmisión de saberes durante la detención. Ahí. La experiencia en la cárcel. Ahí me conté de un libro que tenía, ¿no? En cuanto a la creatividad. La experiencia en la cárcel es muy, muy grande. Porque nosotros entendimos aquello de que nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Pero no solo en la situación de la cárcel, hoy por hoy, a nivel de problemática o familiar, o que tengamos cosas a resolver, es con el otro, no hay vuelta que darle, y a eso es que siempre se apunta por el otro lado, que el modelo es el individualismo, ¿no? Entonces, nosotras de eso estábamos convencidas. Nosotras estábamos organizadas, por ejemplo, teníamos un ritmo que nos ponían ellos, de acuerdo a las épocas, las cosas variaban, en el espacio físico donde nos movíamos. Estuve muchísimo tiempo viviendo 30 personas en un espacio como esto, a 24 horas. Fíjense, salud mental. Entonces, camas cuchetas de 3 o 4, así, en un espacio chiquitito, recontra reducido. Entonces, ¿qué había que hacer? Organizarse, conocerse quiénes éramos y organizarnos de forma tal por nuestra salud mental. Un espacio, un tiempo de reflexión, de tranquilidad, de descanso. Entonces todo eso es lo que te va ayudando. Bueno, y con este bagaje de personas que yo tengo acá, ¿qué podemos hacer? Había quien era profesor de historia, ahí aprendimos la teoría de la relatividad. No teníamos la pálida idea, pero teníamos física. Lamentablemente hace 1 año y medio que nuestra compañera nos enseñó a todas lo que era una excelente profesional, una excelente compañera,
y después de salir en libertad trabajaba 6 meses en la Universidad de Rosario y 6 meses en la Sorbona en Francia, para que se den cuenta, para dar clases. Ese tipo, ella es una de las tantas, porque no es para que decir uno éramos más que otro, sino que realmente había gente capaz, estaba presa gente capaz. Y entonces, desde eso a después pasar a otro ritmo que ya nos trasladan, y por ejemplo en los últimos años en Devoto nosotros estábamos en un edificio donde eran celdas de 4 personas, entonces allí era más fácil el asunto de organizarse. Pasamos 23 horas encerradas y 1 hora de recreo es como si, imagínate un baño, ¿no? O sea, las cuchetas así de metal, cemento, y un espacio así para colgar, poner cosas, y ahí mismo era una letrina de mármol. O sea, eso era lo nuestro. Después, bueno, pudimos tener calentador para hacer lo del mate cocido, ese tipo de cosas. Bueno, esas son conquistas que fuimos logrando, porque no te permitían nada, entonces conseguir eso, conseguir que nos vendieran ciertos alimentos dentro del penal, que sí lo hacían para los presos sociales, pero no para nosotras. Entonces conseguir eso. Teníamos doctoras, nutricionistas, entonces bueno, apuntar a que todas nosotras nos garantizábamos para estar bien la leche y sobre todo una rebanada de queso diaria cada una. ¿Y eso de dónde salía? Después incluso la cuestión de la fruta, ¿no? En distintos tiempos. Todo eso salía de que nuestras familias nos depositaban dinero. Ese dinero entraba o ingresaba a nombre de cada una de nosotras, porque más vale que yo no iban a permitir que hiciéramos una cuenta común, pero sí nosotras teníamos dentro de lo que llamábamos el economato un grupo de compañeras que sabía la cantidad de dinero que había ingresado en el piso. Entonces, con esa cantidad de dinero que había ingresado, se hacían los cálculos de compra y no importaba si había compañeras que ingresaban muchísima plata porque la familia era pudiente y aquella que no le ingresaba nada porque su familia era carenciada y además no vivía en Buenos Aires porque vivía en Jujuy o en Tierra del Fuego. Entonces, eso es la pauta de la solidaridad. La cuestión de medicamentos, a veces te daban medicamentos, pero a veces había medicamentos precisos y no te los daban con mucho retardo, y entonces había familiares que podían conseguirlo y ese medicamento ingresaba. Entonces, todo de esa forma. Teníamos esto que les decía, dentro del ambiente 4 personas, bueno, a mí me tocó convivir con 2 compañeras que eran analfabetas. Bueno, entonces una de las tareas que nos acordamos con ellas era que enseñarles a leer y escribir. Entonces aprendieron a leer y escribir, y yo les digo que la satisfacción grandísima que tuvimos el día en que Gregoria, esta compañera que era grande para nosotros imagínense 20 y pico de años y ella tenía casi 60, y ella le pudo escribir a sus hijos una carta. Entonces para mí, docente, era una sumo. Satisfacción personal. Claro, el sentirse realizado. Y ella también en el hecho, era general. La Gregoria pudo escribir una carta. Entonces, y que esa carta, bueno, y los hijos le contestaban, porque si no siempre era que los hijos mandaban y nosotros se las teníamos que leer. Y ella poder hacerlo. Desde ahí a que hemos pasado distintas situaciones, porque por ejemplo
algunas éramos madres y nosotros también atravesar esa situación de madre de niños pequeños, que los niños, cómo hacerles entender a nuestros hijos lo que estaba pasando y por qué los niños tenían que ver a sus padres a través de un vidrio. Mi hijo nos vio, mejor dicho, a nosotros desde el año 77 hasta el momento que salimos en libertad a través de un vidrio, una cosa así. Entonces, eso deja secuelas, hay que luchar contra eso, hay que buscar las formas de poder comunicarse, pero a su vez nosotros también conseguimos mucho con el reclamo que hacían los padres en los organismos nacionales e internacionales, y cuando ingresa sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las cárceles o la Cruz Roja. Entonces, a partir de eso se pudo conseguir, por ejemplo, que en el caso de las madres pudiéramos tener una visita de contacto con nuestros hijos el día de la madre, ¿sí? El día de la madre. O bien después ya se consiguió en los días de las fiestas de fin de año, ¿no? Ver a la familia en un patio y estar compartiendo. Pero ya ahí le estoy hablando de cuando la dictadura ya iba en decadencia, claro, digamos, no en ya no estaba en su pleno auge. No. Pero a nosotros esta experiencia, nosotras hablamos mucho de nosotras. Hoy justamente murió una compañera nuestra, es Judith Casco, es una compañera de Corrientes, venía mal, y bueno, los hijos nos iban pasando la data y bueno, y falleció. Y ella era una compañera que era maestra también. Entonces también nos juntábamos eso, ¿no? De las maestras nos juntábamos y contábamos las distintas experiencias de las regiones donde trabajábamos. Yo tengo una compañera como si fuera mi hermana, es la madrina de Marcos, mi hijo menor, es maestra y ella era de Jujuy. Y trabajaba en los lugares donde nadie quiere ir a trabajar, y ahí trabaja Sara hasta que se jubiló, digamos. Entonces es tanto. Y nosotras creo que hay algo que nos caracteriza también, es la cuestión de la confianza, de esta cosa de optimismo, porque muchas veces nos dicen, ¿no? Esto de cómo, lo que vos decías, cómo se pudo. Y bueno, pero es el valor de reconocer en el otro que vos, no vamos a decir que, y no voy a decir que uno no ha decaído, porque, escúchame, todos esos años ahí encerrado y vos te das cuenta de todo lo que perdés, como en lo familiar, en el asunto de pareja, en la crianza de tu hijo, porque cuando vos salís en libertad encontrás otra sociedad, hay que reformular todo y reorganizar todo. Eso también me quería preguntar, no estaba en la lista de preguntas, pero sí, desde el momento en que salió, ¿no? ¿En qué año salió? Y en el momento en que salió, mi compañero Ángel había averiguado que usted salió con una libertad estilo condicional, o sea, no le permitían salir del país, tenía vigilada, que presentarse, digamos, a declarar qué es lo que hacía y lo que no hacía. ¿Me puede contar un poquito cómo se reinsertó de vuelta a la docencia? Bueno, después de Malvinas, digamos, ya la dictadura entra en su etapa final, ¿no? Entonces, a partir de allí empiezan a darse grandes cantidades, vamos a decir, de libertades de presos políticos, presionados por una situación internacional y nacional.
Entonces, bueno, los militares inventaron distintas figuras no legales, como esto de estar a disposición del Poder Ejecutivo, o sea, estar a disposición de ellos. Y bueno, habían creado unos sistemas así, recontra, fuera de la ley, pero apoyado por algunos jueces, porque también hay que decir que el Poder Judicial fue cómplice como el sector empresarial en el país, ¿no? Y también sectores de la Iglesia, porque todos, aunque no participaban directamente, pero por mantener la boca cerrada ya también sos parte y cómplice. El asunto es que en agosto, para el 17 de agosto del año 1982, publican una lista. Después puedo hablar un poquito de la censura también. Publican una lista de personas que van a salir en libertad, pero una libertad que se llamaba libertad condicional. Dijiste vos, yo te dije el nombre exacto. Vigilada. Libertad vigilada. ¿Y qué consistía la libertad vigilada? Que cada persona que salía en libertad tenía que tener 2 personas libres, que no tuvieran ningún problema con la ley ni nada por el estilo, que fueran tus garantes y no fueran familiares. O sea, 2 conocidos que dijeran, bueno, sí, yo doy fe, bueno, que esto que el otro. O sea, personas tenían que firmar como que eran responsables por nosotros, ¿no? Y bueno, cuando te dan la libertad, te daban un lugar por el cual te podías mover, y los lugares donde uno se podía mover era dentro de la localidad. En un principio teníamos que ir, yo no recuerdo bien, pero no sé si, suponte en la primera semana, todos los días a la comisaría de acá desde el Viso, y hacían un acta de que uno se había presentado. Después lo fueron a cada 3 días o una vez por semana, así. Pero a su vez venían a tu casa, mandaban la gente de la brigada de San Martín y aparecían en cualquier horario, a la noche, a la mañana, a la tarde, en el domicilio que vos habías fijado. Por lo tanto, no podías trabajar, no podías hacer nada, porque estabas de fondo limitado ahí. Y en ese contexto yo empiezo a reclamar mi cargo. Yo era maestra titular, quería que me devolvieran mi cargo. Bueno, y tengo documentación donde, por ejemplo, dice que no me van a devolver el cargo porque el servicio de inteligencia le dice al Ministerio de Educación que no, como que no era conveniente, que no me lo podían dar y demás. Entonces, pero así, con un descaro total, sí. No diciendo no por normativa, no, directamente desde la parte de inteligencia decían eso. Y bueno, así estuvimos, y había que buscar, digamos, la forma de sobrevivir. Entonces, en el caso nuestro también teníamos conocidos de sectores de la iglesia, de curas que hoy serían los curas de la Opción por los Pobres. Ya han fallecido porque eran más grandes que nosotros, y bueno, por ejemplo, mi compañero consiguió que algunos trabajos de pintura, cosas así, en una institución desde la iglesia, entonces eso, por ejemplo, lo permitía. Y después nosotros, yo digo que siempre uno encuentra la forma de sobrevivir a estas situaciones. Por ejemplo, hacíamos prepizzas. Cocinábamos prepizzas, entonces levantábamos así por los kiosquitos de los barrios un pedido, qué sé yo,
y mi esposa en bicicleta iba y distribuía las prepisas. Estábamos dentro, o sea, eso diciéndole a la policía, y por el otro lado estábamos dentro, no salíamos del radio de Delviso, sí, claro. ¿no? Y después gente que realmente nos ayudó fue la cuestión de los organismos de derechos humanos. Tenían un área como de acompañamiento, entonces se acercaban a tu casa. La Cruz Roja Internacional te proveía de una cantidad de alimentos también. Las embajadas, nosotros teníamos doble ciudadanía italiana y también teníamos visa de Bélgica, entonces bueno, desde ahí algún tipo, pero en sí mínimo, o sea que estamos atravesando esa situación económica, luchando para mí, reclamaba igual a pesar de estas informaciones, cosas que me decían, y por el otro lado criando un niño. Y después, bueno, ya en el 84 justo nace nuestro segundo hijo, Marcos, en democracia. Y bueno, fue duro, pero en nuestro caso, acá en Delviso, nunca sufrimos como sí pasó en otros, así como cierto rechazo, cierta indiferencia. Pero creo que eso tiene mucho que ver, y siempre digo que si pasó no me di cuenta tampoco, claro, ¿no? Porque no le daba importancia a eso. Pero o sea, lo que usted está diciendo, el impacto que podía tener en otras personas cuando uno salía de un lugar penitenciario y después te ven como que soy un delincuente, el guerrillero, cosas por el estilo. Sí. Y yo creo que en ese sentido el hecho de haber sido maestra de la escuela más vieja del pueblo, haber nacido acá, conocían a toda mi familia, conocían a la familia de mi compañero, que eran familias ferroviarias. En esta época en Delviso la mayoría de la gente trabajaba en el ferrocarril, o sea, todo eso también te daba un abanico ahí, una legitimidad, como decir, la hija de fulanito, viste, qué sé yo. Y por el otro lado, el reconocimiento de mis exalumnos. Claro. ¿Y cuándo pudo empezar a ejercer? Año 84, porque soy muy tenaz en los reclamos. Entonces, a pesar de todo eso, yo hice el reclamo. Y bueno, soy la provincia de Buenos Aires reincorpora en los cargos 33 docentes. Dentro de los 33 docentes estoy yo. Me tuve que anotar previamente cuando ya, digamos, me tuve que anotar cuando me levantan, digamos, el PEM con las elecciones, ¿no? Cuando me levantan el PEM, entonces yo me inscribo, pero para trabajar me dice que puedo trabajar en forma provisoria, como suplente y demás. Hice toda esta tramitación. Justo en acto público previo al inicio de clases, tomo la escuela, la escuela 10, donde yo había sido maestra, y vuelvo a la escuela como maestra provisional. Y vieron que hay que presentarse una semana o dos antes y después recién ingresás con los alumnos, ¿no? En marzo. Y bueno, y en esa semana recibo un telegrama al inicio del ciclo escolar. Recibo un telegrama donde me dicen que al día siguiente me tengo que presentar en La Plata, pero no tenía mucha información. Y bueno, y cuando llegamos a La Plata, era un acto oficial que hacía la Dirección General de Escuela,
en La Plata con la reincorporación de los 33 docentes. Y ahí estaba. Entonces de ahí volví con mi papelito de que no era una maestra ni provisional ni suplente, sino que volví a ser la maestra titular de la escuela. Qué bueno. Así. Bueno, y como última pregunta quería hacerle, Eva, le queremos hacer, es una pregunta núcleo que le estamos generando a todos los entrevistados en este proyecto, y es, mirando hacia atrás, ¿qué aprendizaje de esta época considera indispensable para cuidar la democracia en la actualidad? Yo creo que hay distintas cosas a observar con esto, ¿no? Primero, no negar la historia. Esto pasó en nuestro país, hubo genocidio, hubo terrorismo de Estado. Hoy todavía estamos buscando a muchísimos de los nietos, sobre todo, ¿no es cierto?, que todavía no se sabe nada de ellos, dónde están. En el caso específico de los familiares de los desaparecidos también. Y esto también tiene que enseñar, digamos, en la cuestión de reflexionar. Otro aspecto es a nivel social. Creo que la cuestión de la solidaridad es un gran desafío. Hay que trabajar mucho en lo comunitario, adentrarse en los problemas del otro y comprometerse con el otro. Conocer los derechos es fundamental, el hecho de saber los derechos que tenemos y las obligaciones también que nosotros tenemos. Y en el caso específico de la docencia es justamente el compromiso y entender. Me parece que por allí, no sé hasta dónde hay un real entendimiento de que ser docente no es ser transmisor de contenidos, sino involucrarse en esto y dar la posibilidad que nuestros alumnos también piensan y sienten. Que eso parece que a veces queda de lado, y a veces incluso un pequeño gesto, una pequeña frase que parece inofensiva, queda en el otro y lo marca para siempre. Nosotros estamos haciendo por allí una serie de encuentros o talleres, y uno le pregunta a nosotros mismos como adultos determinado recuerdo o algo con respecto a la escuela en sí, o a un maestro o a un periodo transitado, y vos podés sacar cosas que te impulsan a avanzar, y también podés evaluar cosas que a veces las ponés en el catálogo de dolor y que el otro no es consciente. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Valorar es importantísimo el rol que tenemos, y sobre todo en la cuestión solidaria y de respeto. Para mí lo central es eso, y bueno, trabajar digamos, donde yo me desempeño hoy es la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Eso es fundamental, y eso es una lucha constante. Es el rol de cada uno, digamos, del lugar donde está. Sí, porque no es solamente la cuestión de la justicia referida a años atrás, sino la justicia hoy, es ver a aquel que no tiene para comer, y es horrible, o sea, que una persona se tenga que rebajar
a ir por el barrio y plantear la situación en que se encuentra y estar viviendo porque de fondo uno colabora y lo ayuda. Pero ¿cómo te sentís del otro lado cuando eso puede ser algo transitorio, pero ahora se está transformando como que parece que es permanente? ¿Cómo se forma y qué siente un niño viviendo en esa realidad cuando en los medios de comunicación te están transmitiendo que lo ideal es otra cosa y el pibe no puede alcanzar y después nos asustamos porque tenemos, nuestros chicos están relacionados con la droga? O sea, hay que pensarlo mucho. Yo entiendo de que estemos todos cansados, el objetivo es que nos cansemos y miremos para el otro lado. También entenderlo eso, que si uno está atravesando esta situación es un juego justamente del sistema para que, bueno, en determinado momento digas, bueno, yo tengo que sobrevivir y me arreglo yo como puedo y bueno, yo más no puedo hacer, porque esta cosa de yo más no puedo hacer, que muchas veces escuchamos también como justificativo, que no quiere decir que no se entienda, pero también me parece que como pueblo y sociedad algo nos lleva a reflexionar. Muchas gracias, Eva, la verdad es que ha sido un placer con nosotros el que haya estado compartiendo esta experiencia de vida y la enseñanza que nos deja todo esto. Gracias a ustedes.